Buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, siempre en vivo a través de Su Mundo TV desde la República Dominicana para el globo terráqueo. Hace apenas 24 horas decía en este programa, y quiero ampliar el tema, que hay que cambiar el estilo de gobernar en la República Dominicana. Y recuerdo la expresión de que el dictador Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo, y Joaquín Balaguer fueron dos grandes impulsadores de la industria de la construcción, de proyectos agropecuarios, de la construcción de presas, de hidroeléctricas, de hospitales, de viviendas, pero ningún gobernante puede solamente pensar en inauguración de obras por la diversidad que tiene un país como la República Dominicana, que de ser productor desde la era de Trujillo a la fecha, con las exportaciones de productos derivados de la caña, del cacao y la materia prima del cacao, el café y el tabaco eran los cuatro renglones fundamentales de la economía dominicana, pero hoy tenemos una economía diversa e incluso lo demuestran datos aportados por el propio presidente de la República, Luis Abinader, respecto al incremento del financiamiento y la incidencia en más de 3 millones de empleos de las micros y pequeñas empresas del país, que no es un 32%, señor presidente, del PIB que aportan las MIPYMES, sino un 38%, un 6% más de lo que usted dijo en el Palacio Nacional. Pero tenemos una economía en la cual hoy la minería en el año 2024 aportó con sus exportaciones, naturalmente influidas por el precio récord del oro, un poco más de 1.800 millones de dólares en el 2024. Tenemos hoy una industria de la construcción privada, con la construcción de torres, de apartamentos, de viviendas. Tenemos hoy la gran industria del acero, que ha revolucionado la construcción en la República Dominicana. Tenemos hoy una industria manufacturera bastante diversificada, productos de belleza, productos de salud, medicamentos. Tenemos hoy algo que revoluciona la economía dominicana, con exportaciones sobre los 1.300 millones de dólares, con la producción y el liderazgo de los puros, es decir, los cigarros en la República Dominicana. Y tenemos en las zonas francas los cigarritos de exportación. Recuerdo
un encuentro de adozona con líderes de la comunicación profesional, económica, donde en una ocasión se hablaba de no solamente de los cigarros en parques industriales, sino también de los cigarritos, que son una especie de cigarro más pequeño, pero que también le generan exportación a la República Dominicana. La República Dominicana cuenta hoy con un catálogo de Pro Dominicana, que es lo mismo que decir el Centro de Inversión y Exportación de República Dominicana, que revela la importancia de la diversificación exportadora de nuestro país, aunque hay una exportación que se llama reexportación, que se produce sin utilizar barcos y aviones. Se trata de la reexportación, cuando más de 8.5 millones de turistas van a los hoteles y con el todo incluido y con todos los paquetes que compran, pues consumen productos dominicanos, extranjeros consumiendo productos dominicanos, que realmente deben ser sumados como reexportación al valor de los casi 13.000 millones de dólares que registraron las exportaciones dominicanas en el 2024. Y ahí hay que hacer una conexión del encadenamiento del aparato productivo dominicano con el turismo, con la cantidad de cervezas, de arroz, de crema de coco, de carnes, de grasa comestibles, de habichuela, de guandules, de auyama, de todo, productos de limpieza, pero también el aporte y el vínculo con la industria de la construcción, con la mano de obra dominicana, con los chefs dominicanos. Y vemos una sociedad totalmente diferente a la que nos dejó el ajusticiamiento de Trujillo, que aunque dejó el dictador más de 50 empresas, hoy vemos cómo tenemos en cada área empresas importantes en este país. Y por eso es que digo que hay que cambiar el estilo de gobernar, porque, por ejemplo, el Pino de la Vega, tierra de arroz, tierra de chicharrones, tierra de puerco asado, y ahí hay una juventud. Nunca he visto a ningún presidente de la República visitando directamente y contactando a la gente que está en la actividad productiva, porque los gobiernos regularmente en las últimas décadas lo que viven es elaborando estadísticas para bombardearla a través de los medios de comunicación y ahora añadiendo las redes sociales. Yo creo que los gobernantes deben visitar los sectores productivos del país. Aquí nada más se habla que el turismo genera qué sé yo cuánto millones, pero el gobierno cometió un error que no está acorde con el desarrollo turístico del país cuando se cerró una escuela de artesanía, porque tenemos demasiados asesores
en los gobiernos que viven inventando pendejadas sin saber lo que le están diciendo a los presidentes de la República. Yo no sé quién fue el genio que se inventó fusionar el Instituto Agrario Dominicano con Agricultura, el Ministerio de Educación Superior con Educación. Pero tampoco sé quién fue el genio que se inventó sacar un departamento que tenía el Ministerio de Educación, que era de Cultura, para crear un Ministerio de Cultura, un Ministerio de Cultura. Así sucesivamente, viven recomendando en función del gasto público. Lo que hay que evitar es la duplicidad cuando se va a crear un organismo del Estado, para después no estar ajustando en función de la realidad fiscal del país. Pero aquí, en este país, hay una ley. Nadie puede ganar más dinero que el presidente de la República. Y aquí esa es la primera ley que violan. Sin embargo, los empleaditos públicos se están muriendo de hambre, cogiendo guagüita en la madrugada, comiendo frito verde frente a las dependencias del gobierno. Frito verde con salami, una batatica con salami. Y aquí se habla de mucha prosperidad económica. Sin embargo, le echaron el 20% a las MIPYMES sin saber cómo están las MIPYMES, pero olvidaron los empleaditos públicos. A mí me encanta cuando mi compañera de estudio, Altagracia Salazar, la morena, que duramos años allá juntos, diariamente en contacto en la Escuela de Comunicación Social de la UAS, cuando Altagracia, desde las embajadas guasdianas aquí en el Alma Mater, decía que aquí siempre hay que pensar en los compañeritos de la base. Pero lo que pasa es que aquí en el país, utilizando la expresión de mi compañera de estudio Altagracia Salazar, el problema es que aquí pisamos a los de la base política, a los de la base en muchas empresas, en el campo, y por eso mucha gente migra, se quiere ir para los Estados Unidos, se desestimula, y otros, porque no tienen empleo en el país, han tenido que marcharse a Puerto Rico a recolectar el café puertorriqueño. Señores, hay que cambiar el estilo de gobernar. Vamos a hacer una reingeniería científica en la administración pública. ¿Qué necesitamos? ¿Qué está sobrando? ¿Qué podemos hacer para lograr una mayor eficiencia? Vamos a evaluar qué pasa con el tema de la seguridad militar en la frontera, porque por un lado tenemos un gasto con el CEFRON en la frontera para garantizar la seguridad, pero ocurre que el ejército todos los días, que apresan qué sé yo cuánto en camiones, gente con tráfico de haitianos. Vamos a endurecer la política contra el tráfico de armas, que ahora dice el director de la policía que las armas de Baní no tenían como destino Haití. ¿Y cuál es el destino, señor director de la policía? Vamos a evaluar, por ejemplo, la situación de los militares que están en la frontera, comen bien, están cumpliendo, cuáles son los puntos débiles en la frontera, hay corrupción en la frontera, hay conexión con alguna estructura de poder de estos mafiositos que andan en jipetas y en otros vehículos traficando haitianos.
Yo valoro mucho que siempre veo al comandante general del ejército con una boina eh, supervisando la frontera. Y yo creo eh, que hay que evaluar realmente la efectividad de las políticas de control en la seguridad fronteriza. Pero no solamente eso, aquí hay que hacer un estudio del disgusto que hay actualmente con el olvido del gobierno en las provincias. Yo tengo un amigo dueño de un supermercado aquí en la capital, que recientemente en una tertulia, esa persona es muy amiga de Roberto Monclús y de quien les habla. Y Monclús y yo inclusive hemos ido a Peña ahí en el corazón de ese pequeño supermercado. Y me decía Manuel, el dueño de ese supermercado, me dice, don Alex, ¿y por qué si aquí hablamos de tantos billones, de tanto dinero prestado, por qué del presupuesto nacional no asignamos mensualmente a cada provincia, dependiendo del tamaño, entre 500 y 1.000 millones de pesos mensuales para mantener el desarrollo igualitario en las provincias? Pero aquí, para una provincia conseguir un proyecto X, tiene la mayoría de las veces que hacer un paro de actividades, como San Francisco de Macorís, que enciende la llama de las protestas y por eso le han enviado más de 1.000 militares y policías vigilando desde el aire. Pero la mejor manera de evitar el costo de enviar contingentes militares y policiales es resolviendo los problemas de San Francisco de Macorís, que no solamente son de obras. Ahí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, y lo quiero mencionar, opera uno de los organismos de mayor trascendencia en las provincias del país, el Consejo de Desarrollo Regional del Nordeste, que todos los fines de semana me envía por correo electrónico las posiciones para resolver los problemas de San Francisco de Macorís y el Nordeste. Y yo creo que me gusta más que resuelvan los problemas que terminen mandando la guardia y la policía a reprimir a la población. La represión me recuerda en ese pueblo el apresamiento de revolucionarios como William Mieses en los 12 años de Balaguer y de otros a quienes le quitaron la vida. Pero además, San Francisco de Macorís, un pueblo trabajador, necesita más apoyo a la producción y de desarrollo de su leche, de su cacao, el fortalecimiento de sus pequeñas y medianas fábricas de dulces, de sus importantes restaurantes, de su ruta arrocera, de la necesidad de ponerle fin a las intoxicaciones recientes por las fumigaciones cerca de centros